Buen día a todos. Entonces, el día de hoy vamos a finalizar el curso de el miembro inferior con la clase del pie. Recordemos que cómo se formaba el plexo sacro. No lo voy a explicar en este momento. Ya lo explicamos en la región de la cadera. Pero para recordar el nervio ciático. El nervio ciático sale del L4 L5 que tienen un tronco en común. Es decir, esto viene del plexo lumbar y se une con S1, S2, S3 que son como tal del plexo sacro. Los nervios glúteos superior e inferior los vimos cuando veíamos la región glútea. El nervio cutáneo posterior, también llamado ciático menor, por lo tanto en algunos libros van a encontrar este como ciático mayor. Entonces este es el ciático menor que inerva la parte posterior del muslo. Y el nervio pudendo que va a ir a la parte de los genitales. Entonces aquí vemos, es algo como yo sí también me tendí a grabar. La inervación del miembro inferior. Fíjense que el plexo lumbar se va a encargar más que todo del compartimiento anterior y medial del muslo. Recordemos que del plexo lumbar también sale el nervio obturador, que es este que vemos aquí. El nervio obturador, que también, que viene de aquí, que viene aquí, nervio obturador, que se va a encargar de los aductores, y del compartimiento anterior se va a encargar, por supuesto, el nervio femoral, que está acompañando a la arteria femoral y vena femoral en el paso a través del anillo crural. En cambio, el plexo sacro con el nervio, o sea, a través del nervio ciático popliteo, a través del nervio ciático se va a encargar de toda la parte posterior del muslo y toda la pierna y el pie. Fíjense, de toda la parte posterior del muslo y toda la pierna y el pie. Entonces comencemos el juego. Entonces, cuando vemos esta imagen, ¿verdad? A veces nos asustamos, no me acuerdo nada, que no sé qué tal. No, ya va. Sí podemos recordar. Fijémonos. Lo primero son los glúteos. Vamos a buscar los músculos. Glúteos. El glúteo mayor es el más superficial, que es este que está aquí. Glúteo medio y glúteo menor, más profundo. Fíjense que el glúteo medio y menor están inervados por el nervio glúteo superior. Nervio glúteo superior se encarga de glúteo medio y glúteo menor. En cambio, el glúteo mayor, que es este, está inervado por el nervio glúteo inferior. Fíjense que este es superior, este inferior. Después viene, ¿verdad? De los músculos pelvitrocantéricos viene el piramidal, ¿verdad? El piramidal, y luego viene más abajo estos tres que andan juntos. Está el del medio, que es el obturador externo, y por encima de él está músculo gémino superior y debajo está el gémino inferior. Y el último de los pelvitrocantéricos es el cuadrado crural. Este tendón aquí es del glúteo menor, del glúteo medio, que es este, porque el menor no está cortado. Y este es del glúteo mayor, que se recuerden que él se inserta en trocánter menor, perdón, el trocánter mayor, parte en la línea áspera y parte en esto blanco que ustedes ven aquí, que es la fascia lata. ¿Qué más músculos tenemos hacia acá, hacia abajo? Bueno, la cosa no es ponerse a adivinar, a tratar de buscar. Tiene que buscar en la mente sencillamente quiénes son los músculos posteriores del muslo. Si buscas recordar, son tres sencillamente: el bíceps crural, el semimembranoso y el semitendinoso. Entonces, bíceps crural, que aquí está con sus dos porciones, pues eso se llama bíceps, la porción larga que se inserta desde el isquion
y la porción corta, que es esta, que es más profunda y viene de la línea áspera. Y semimembranoso y semitendinoso. Semitendinoso es el más superficial, que él pase hacia adelante para formar parte de la pata de ganso. Semimembranoso se queda a nivel posterior para formar el rombo popliteo, que lo repasamos hace rato. Entonces, el nervio ciático, ¿verdad? El nervio ciático sale por el agujero ciático mayor. Eso lo vimos también en la clase de cadera y de región glútea. Teníamos el agujero ciático mayor y ciático menor. Por el agujero ciático mayor, entonces, que se divide en una parte superior y en una porción inferior, porque por el agujero ciático mayor sale este músculo que se llama piramidal y divide ese agujero en dos. Entonces, por la parte inferior es que va a salir el nervio ciático acompañado del glúteo menor, perdón, del glúteo inferior, del nervio glúteo inferior, y por este nervio que es el que le estoy diciendo, que se llama también, que le dicen algunos libros, ciático menor o cutáneo femoral posterior. Me gusta mejor ese nombre porque me recuerda que inerva sencillamente la parte posterior del muslo. Entonces el nervio ciático como tal, ¿verdad? Viene bajando aquí, y entonces ¿qué es lo primero que va a hacer? Inervar a esta gente que está aquí, a estos músculos del muslo, que son el bíceps crural, semitendinoso, semimembranoso, y también da unas ramitas. Fíjense, este músculo, fíjense, esto que está aquí es el bíceps crural. Su porción larga, porción corta. Y estos dos son semimembranoso y semitendinoso. Pero ¿este quién es? Este es el aductor mayor, pero visto desde atrás. Fíjense que aquí están saliendo las arterias perforantes, que las vimos al principio de la parte de irrigación. Son las arterias perforantes que les dije que salen hacia atrás y rodean al fémur. Ven cómo lo están rodeando al fémur y se están yendo hacia lateral a echarte broma cuando tú estás haciendo un abordaje lateral del fémur. Bueno, el ciático también le da irrigación al aductor mayor. Es decir, que de los músculos en el compartimiento medial, el único que tiene una inervación compartida es el aductor mayor, porque fíjense que él es un músculo bastante grande. Entonces está inervado tanto por el nervio obturador, que es del plexo lumbar, como por el nervio ciático, que es del plexo sacro. Entonces aquí aquí en el muslo sencillamente da las ramas para todos estos músculos, para el bíceps crural, para el semitendinoso, semimembranoso, aductor mayor, y unas ramas articulares, valga la redundancia, para la rodilla. Termina este nervio en dos grandes nervios, ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Hay libros que te dicen que este se llama nervio peroneo y nervio tibial, pero de verdad que hasta ahora siempre se acepta como estos nombres para el ciático. La división del ciático puede ser desde arriba, puede estar dividido desde arriba, pero lo más frecuente es que sea a nivel del muslo, la parte inferior del muslo, antes de llegar al rombo popliteo. Es decir, que cuando todo esto llega al rombo popliteo, ya está dividido en su rama ciático popliteo interno, que sería esta, y ciático popliteo externo. Entonces ahora vamos a hablar de cada una de estas ramas. Tenemos entonces el ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo es un nervio que se nombra bastante en traumatología, sobre todo cuando hay fracturas del cuello de el peroné, porque como él pasa por allí, puede haberse lesionado en el traumatismo que produjo también la fractura de la cabeza del peroné. Y bueno, en este momento que me estoy acordando, ¿se acuerdan que la semana pasada les mostré un caso clínico de un
tumor a nivel lateral, a nivel de la cabeza del peroné, y vimos el ciático popliteo externo, que les decía que me estaba tapando la visión para ver a la arteria, o sea, que saqué la foto mal y que tapó la visión para la arteria tibial posterior. Bueno, ahí me hubiera puesto esa foto, se me olvidó. Pero bueno, ustedes la vieron la semana pasada. Entonces aquí viene ciático, y se divide en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Entonces el ciático popliteo externo nos va dando estas arterias, estos nervios, para la rodilla, un ramo articular para la rodilla, un accesorio del safeno externo o nervio sural, que ya les voy a hablar un poquito de él, para la parte superior del tibial anterior, un cutáneo peroneo, y entonces tiene una rama terminal que es el músculo cutáneo y tibial anterior. Es decir, que todas estas ramas, todos estos nervios, los va dando desde que se divide aquí y pasa llega hasta el cuello del peroné, y después que pasa por el cuello del peroné, da estas dos ramas hacia los compartimientos anterior y lateral de la pierna, que ya vamos a ver después de eso. Entonces, el que más me interesa que recuerden es este nervio, porque se lo pueden llegar a preguntar. Accesorio del safeno externo o sural, que es este que viene aquí. Accesorio del safeno externo o sural. ¿Por qué? Porque este se va a unir con este otro nervio que viene del tibial posterior, y me van a formar el nervio sural. El nervio sural es un nervio superficial que se usa como injerto nervioso para reparación nerviosa, sobre todo en el miembro superior, cuando hay alguna lesión del plexo braquial, del nervio radial, nervio cubital, que son nervios importantes y que hubo pérdida de la sustancia del nervio y no hay cómo ligarlos de nuevo, no hay cómo hacer la anastomosis, la neurorrafia, tomo injerto de este nervio, porque este nervio va a ser netamente sensitivo. Entonces, al ser sensitivo, más que todo de la piel, lo puedo tomar de allí de la pierna, y bueno, el paciente lo único es que va a perder la sensibilidad en una región de la pierna, que ya les voy a decir más adelante cuando veamos el otro, y vean exactamente el sitio donde se toma el injerto, porque es pregunta que se la puedan hacer. Entonces eso es lo único que va a presentar el paciente. Es preferible para que pueda recuperar su movilidad en la mano, en el miembro superior, pues. Entonces el ciático popliteo externo, recuerden que se puede lesionar en fracturas de el cuello del peroné, y tiene sus ramas terminales que son el músculo cutáneo y tibial anterior. Bueno, aquí lo puse de una vez, me había olvidado esa parte. Bueno, fíjense, aquí está la parte que viene del ciático popliteo externo y del tibial posterior, que es el ciático popliteo interno. Entonces ellos dos se unen, ¿verdad? Y entonces forman, aquí está el nervio sural. Vuelvo y les repito, viene de tanto ciático popliteo interno como ciático popliteo externo, accesorios del safeno externo, o también llamado sural en algo. O sea, como normalmente yo lo conocí en el servicio llamado sural, también se le llama safeno externo. Entonces, este nervio, vuelvo y les repito, es netamente sensitivo y se encarga de la inervación de la parte posterior y lateral de la pierna y del borde lateral del pie. Entonces, al yo tomar injerto de aquí, el paciente va a perder la sensibilidad de esas zonas que ya nombré. ¿Cómo encontramos este nervio sural para tomar el injerto? Porque es que tampoco yo le voy a hacer una herida completa aquí de toda la pierna para tomarlo, sino que uno busca
el vértice del peroné, entre el vértice del peroné y la punta del calcáneo, el tubérculo posterior del calcáneo y el vértice del peroné, y hace una línea, pues, y ahí en el medio, ¿verdad? Entre el vértice del peroné y el calcáneo, allí podemos hacer una herida pequeña y allí va a estar pasando el nervio, o sea, a nivel superficial. Luego, sencillamente se van haciendo heridas pequeñas. Vamos a ir subiendo, pues, haciendo heridas pequeñas a tomar la cantidad de injerto que queramos tomar. Pues vamos viendo, vamos marcando a través de la piel por donde está y se hacen unas heriditas pequeñas para irlo tomando, que es la manera como también se toma el injerto, por ejemplo, cuando buscamos el palmaris longus, el palmar largo, en el antebrazo. Entonces, las ramas terminales, ¿verdad?, que son el músculo cutáneo y el tibial anterior, también son llamadas en los libros antiguos, ¿verdad?, como el mismo Testí, son llamados peroneo superficial y peroneo profundo. Sin embargo, preferí quedarme con esta nomenclatura, que sí es la que llegamos a usar en el servicio, que era, entonces aquí está, como les estaba diciendo, aquí está, viene el nervio ciático-poplito externo rodeando la cabeza del peroné, ¿verdad? Y entonces da sus dos ramas terminales, que es el músculo cutáneo y el tibial anterior. Por supuesto que el músculo cutáneo se va a llamar así como sucede en el miembro superior, su homólogo, que también se llama músculo cutáneo, porque tienen una parte motora y una parte que es sensitiva. El músculo cutáneo, que es este que está aquí, se va a encargar de inervar los músculos peroneos, lateral y anterior, y el dorso del pie, pero la parte sensitiva. Recuerden que el músculo cutáneo en el miembro superior inervaba la parte motora del brazo y parte sensitiva en el antebrazo. Aquí el músculo cutáneo se encarga de la parte motora de la pierna y la parte sensitiva del dorso de pie. Fíjense que es este que viene aquí, ya cuando ha dado todas sus ramas motoras, ¿verdad? Llega aquí, se hace superficial e inerva todo el dorso del pie. Entonces, cuando te tocan en el dorso del pie, esa sensibilidad la está recibiendo el músculo cutáneo, que es rama del ciático poplito externo, que es rama del ciático, que viene del plexo sacro. Esto que viene aquí, fíjense, este nerviecito que viene aquí, son ramitas del sural, que les estaba diciendo que entonces el paciente pierde la sensibilidad cuando tomamos ese injerto, pierde la sensibilidad del borde lateral del pie. En cuanto al tibial anterior, entonces se encarga de del otro compartimiento, pues, el compartimiento del anterior, ¿verdad? El compartimiento anterior, cuando llega abajo al final, va a dar una parte para una inervación articular al tobillo y se anastomosa también un poco con el músculo cutáneo para terminar de inervar el dorso del pie, pero la parte principal se la lleva el músculo cutáneo. Por eso no se les puede olvidar que cuando hay fracturas del cuello, se va y se lesiona el ciático-poplito externo, se lesionan estos compartimientos, es decir, se van a desinervar estos compartimientos y entonces el paciente le va a costar hacer dorsiflexión del pie y del hallux. Por eso es que cuando vean esa fractura siempre examinen al paciente que haga su dorsiflexión y que haga extensión del hallux. El ciático-poplito interno, ¿verdad? Entonces, él va a dar también ramas colaterales, ¿verdad? Cuando está en la región poplitea acompañando a la arteria y la vena poplitea. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es el paquete vasculonervioso de el rombo popliteo,
arteria poplitea, vena poplitea y ciático popliteo interno. No pueden decir nervio ciático, no, porque ya, como les dije, el nervio ciático se ha dividido y ha dado el ciático popliteo externo. Entonces ya esto se llama ciático popliteo interno. Cuando el ciático popliteo interno, él da unas ramas aquí a nivel popliteo, que son estas que están aquí, él pasa por el anillo del sóleo. Cuando pasa por el anillo del sóleo, entonces se convierte en tibial. Se convierte en tibial posterior. Entonces, fíjense el jueguito. Nervio ciático se divide en nervio ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. El externo da dos ramas terminales que son músculo cutáneo y tibial anterior. El ciático popliteo interno, al pasar, pasa por el rombo popliteo y al pasar por el anillo del sóleo se convierte en tibial posterior, y abajo sus ramas terminales son plantar interna y plantar externa. Mínimo con eso que les acabo de decir es que quiero que se vayan esta mañana teniendo eso en mente, que no se lo olvide. Recuerden repasar, que eso les ayuda bastante. El ciático popliteo interno entonces da ramas musculares para el compartimiento posterior superficial, ¿verdad? Fíjense aquí cómo está dando para los gemelos y al sóleo, ¿verdad? Ramas articulares para la rodilla, para que nos avisen al cerebro cuando nos duele la rodilla, cuando ya estamos gastaditos. Y nos da el safeno externo, que es el nervio sural. Por eso les puse el dibujito otra vez. Nos da el safeno externo, que se va a unir con el accesorio del safeno externo del ciático popliteo interno, y que me va a dar el nervio sural. Pasan por cirugía de la mano, y eso es fijo que se lo van a preguntar. Entonces, como les dije, al pasar por el anillo del sóleo, terminamos, ¿verdad? Se va a convertir en nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior, ¿verdad?, nos va a dar varias ramitas, obviamente, más que todo para ya los músculos que nos están faltando, que son los músculos del compartimiento profundo, que son el tibial posterior, el flexor largo del hallux y flexor común de los dedos. También entonces nos da ramitas ya cuando está llegando al final, para el tobillo, para la parte medial del calcáneo, y entonces pasa por el retináculo flexor en conjunto con la arteria tibial posterior, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces al llegar al pie, entonces se divide en los nervios plantar interno y plantar externo. El plantar aquí va a pasar lo mismo que sucede en la mano. ¿Se acuerdan que en la mano el nervio mediano se encargaba de inervar en la parte volar, así como aquí plantar en la parte palmar? Se encargaba de inervar el pulgar, el índice, el medio y la parte radial o lateral del anular. Y el cubital se encarga de la parte lateral, la parte medial del anular y todo el meñique. Así sucede con los plantares. El plantar medial se va a encargar de, como decir, para que se acuerden, el pulgar, el índice, el medio y la parte medial del anular. Y el plantar lateral se va a encargar de la parte lateral del anular y todo el meñique. Obviamente entre ellos dos comparten la inervación de todos estos músculos del pie, como vimos, como les fui mostrando en el cuadrito que veíamos abajo, como se va encargando tanto el plantar medial como el plantar lateral. El plantar lateral, o plantar externo, como lo debemos llamar, se encarga más que todo el compartimiento lateral, y el plantar el plantar medial del compartimiento medial. Pero el compartimiento medio es el que obviamente es compartido por los dos nervios.
Otra de las cosas, ya esto es para finalizar, ya después de esto, es algunos casitos que les voy a enseñar. Ya, ¿qué hora es? Son las 9:30, ya deben tener hambre. A 11:30, perdón. Pasa que vi 11:39. Lo que son los dermatomas. Pues siempre se nos tiende a olvidar los dermatomas. Fíjense cómo normalmente son. Ellos, uno se lo tiene que aprender, uno va descendiendo. Fíjense, uno va descendiendo por la parte anterior del muslo, ¿verdad? Cae en la rodilla, cae hacia medial. Fíjense cómo voy. Voy descendiendo así como el sartorio. Llego a la rodilla, llego a la pierna y luego me voy hacia afuera. Cuando llego a la pierna medial, me voy hacia afuera y subo. Subo hasta el ano. Subo por la parte posterior y subo hasta el ano. Entonces fíjense. L1, el muslo está dividido en los tres L1, en las tres primeras lumbares. O sea, la parte proximal del muslo está por L1, la parte media por L2, la parte distal por L3. Luego viene rodilla y parte medial de la pierna, es L4. Eso hace que no se te olvide que el reflejo rotuliano está dado por L4. El reflejo rotuliano, estás explorando L4. Entonces L4 agarra rodilla y parte medial de la pierna. Después viene, como les dije, hacia afuera y hacia atrás. Entonces L5, la parte lateral de la pierna, y S1, la parte posterior. Lo que pasa es que aquí lo tienen hasta aquí, pero S1 abarca planta del pie y parte posterior de la pierna. Luego subo parte posterior del muslo, S2. Y S3 y S4 se encargan, S3 del glúteo y S4 del esfínter anal. Entonces, fíjense cómo voy a bajar por el muslo hacia medial, luego me voy hacia lateral, hacia posterior, subo, glúteo y ano. Entonces, L1, L2, L3, L4 rodilla y medial de la pierna, L5 lateral de la pierna, S1 planta y posterior de la pierna, S2 muslo posterior, S3 glúteo, S4 ano. Y bueno, aquí les quise dejar este cuadrito para la parte motora, para explorar la parte motora. Y bueno, aquí recordar en la universidad, cuando creo que fue el mismo piecito que me pusieron para que diera el nombre del conducto. Es un cadáver. Este es un niño. Irresponsablemente los padres llevaban el niño de parrillero en la moto. Y bueno, en una de esas, el rayo del rin de la moto le agarró el hálux. Y bueno, así me trajeron el niño. Fíjense cómo aquí está la grasita del... Ah, porque no le agarró, no fue el rayo, fue la cadena. La cadena de la moto fue la que le agarró, que me estoy acordando. El que le agarró el rayo fue el otro que yo le eché el cuento. Que se desarticuló a nivel del tobillo. Este es una paciente, de verdad que yo nada más vi este caso en el posgrado. Este es un hallux varus, o sea, un varo del hallux. Normalmente se ve es el hallux valgo, que es lo que se llama el juanete, que es este. Quise traerlo. El juanete, que es el hallux valgo, que el hallux se va hacia afuera, ¿verdad? Pero sí yo nada más lo vi en el posgrado de residente de primer año. Bueno, sacamos foto y lo tenemos ahí. La paciente venía por una fractura, pues.
no venía por eso, estaba hospitalizada ya y eso. Este es un paciente que se le hizo injerto. Él andaba en una moto y bueno, como que quedó sin frenos, algo así. Y bueno, vamos a frenar con el talón. Entonces bueno, quedó obviamente sin piel a ese nivel. Entonces la única, el tratamiento que vimos, bueno, fue hacerle el injerto, un colgajo, perdón. Hizo un colgajo, se tomó desde a nivel bastante superior en la pierna, ¿verdad? Y se rotó y se colocó, o sea, esta piel que ustedes ven aquí estaba aquí bastante superior en la pierna, se rotó y se llevó hacia el talón. Y bueno, esto era para, la verdad es que ya creo que deben estar bastante cansaditos. Este, que yo les había comentado que en anatomía, cuando yo estaba en pregrado, yo salí de anatomía sin saber nada de la mano y del pie. En la mano, bueno, aprendí a juro con el cirujano a mano. Y del pie, bueno, me tocó casualidad, siempre me tocó anatomía del pie, rayos X del pie, biomecánica del pie. Entonces, bueno, ahí lo terminé de aprender. Y bueno, estas eran las diapositivas. Quería recordar, fíjense, aquí fue que yo terminé de aprender lo de inversión y eversión, que lo expliqué en ese momento. Lo que era la articulación subatragalina, como se dan cuenta los residentes de primer año del Capangi. Los residentes de traumatología, lo del astrágalo, cómo él va a recibir el peso, ¿verdad? Y lo va a trasladar tanto hacia el calcáneo, hacia los puntos de apoyo, hacia el calcáneo, hacia medial y hacia lateral para los arcos, pues. ¿Recuerdan la articulación, la parte de subatragalina, los ligamentos interóseos en la articulación subatragalina? Y cómo el calcáneo con el astrágalo hacen movimiento como si fuera una canoita, pero hacen movimiento en conjunto, y eso hace que o sea, los movimientos sean siempre como les había dicho, cuando hacemos rotación externa estamos haciendo también pronación, y cuando hacemos rotación interna hacemos también supinación. Una de las cosas también que se me había olvidado decirles del astrágalo, voy a ver si no, todavía no. Okay. El astrágalo se me había dicho, se me olvidó desde la semana pasada, que el astrágalo y el escafoide forman la tercera articulación en artrosis que hay en el cuerpo humano. Porque uno siempre cree que en artrosis nada más es el hombro y la cadera, porque tienen los seis, o sea, los tres planos de movimiento con sus seis formas de movimiento. Pero el astrágalo, aquí está el astrágalo, con el escafoide, también es una articulación de artrosis que se mueve tanto flexión, extensión, supinación, pronación sobre su propio eje, y abducción y aducción. Claro, estos movimientos son mucho menos, tienen un rango articular mucho menor de lo que te da la cadera y el hombro, pero sí los tienen. Por lo tanto, si te preguntan cuáles son las enartrosis del cuerpo, hombro, codo, hombro, cadera y también la articulación astrágalo escafoidea. O si te preguntan cuál es la articulación enartrosis que hay en el pie, es esa. Bueno, aquí también me tocó las fracturas de astrágalo, y fíjense que en el cuello es donde ocurre la mayoría de fracturas, y ocurre por el mecanismo que casi siempre hay una dorsiflexión exagerada que hace la fractura del astrágalo. Esta es una fractura que se llama, el epónimo también es fractura de aviador. Yo siempre preguntaba, pero ¿por qué se le llama fractura de aviador? Porque tú te estrellas en un avión y buenas noches, no queda nada. Pero era una fractura que era un poco frecuente al principio con los aeroplanos, que a veces aterrizaban muy de golpe, cuando existían los aeroplanos al principio, y entonces podía verse en esta posición, se fractura. También puede ocurrir obviamente
en un carro, pues un automóvil. Entonces no se le olvide, fractura del aviador. Entonces, preguntas fijas que se las hagan cuando están viendo este tema, o en paciente con fractura de estrágalo. La clasificación de Hankey, que siempre se la tienen que repasar cuando lleguen a este tipo de pacientes, ¿verdad? Y bueno, el tratamiento, que puede ser con tornillos, y como les dije, lo más antes posible, porque va a tender a ser necrosis. Y bueno, quería dejarlos con este versículo, ¿verdad? Que a veces nosotros, cuando trabajamos en conjunto, ¿verdad? Somos compañeros, somos residentes de primer año, somos residentes de segundo año, o los que están en las pasantías clínicas al final de la carrera, siempre tendemos a ser egoístas, a todo para mí, a no pensar en el otro. Pero si nosotros trabajamos unidos, eso, el trabajo se nos aligera, se nos hace más fácil. Bueno, nosotros no podemos creernos que nosotros podemos con todo. Fíjense que en nuestro cuerpo, fíjense que si el pie, por ejemplo, viene y dice, como yo no soy mano, no soy del cuerpo. Como yo no estoy arriba, entonces yo me siento inferior a la mano. Pero no, resulta que el pie te lleva a todos lados, algo que no puedes hacer con la mano. Y de hecho, este mismo capítulo nos habla de que los miembros que pudieras tú decir que están menos, que tú creerías que son menos bonitos, si tú entre el pie y la mano dirías que la mano es más bonita, pero tú normalmente tiendes a darle más hermosura, a atender más al que tiene menos hermosura. En el caso del pie, fíjate que tú le pones media, le pones zapato, ¿verdad? En cambio, la mano tiene su propia hermosura, que está arriba en el cuerpo, y no necesitas de atenderla tanto como el pie. Entonces, siempre hay ese equilibrio, y si nosotros como equipo, en nuestro equipo de trabajo, en la misma familia, como esposo, como hijo, como padre, nos buscamos ayudar, vamos a ser como el cuerpo, que cada quien tiene su función, ¿verdad? Y al tener cada uno su función, el cuerpo trabaja de manera armoniosa, ¿no? Y bueno, de verdad que muchas gracias con este tema. Finalizo 50 cursos, 50 clases, vamos a decir, que fueron varios cursos, 50 clases que di desde el 8 de marzo, que comencé con el miembro superior, pasé por cardiovascular, pasé por neuro, bastante de neuro, y bueno, de verdad muy agradecido con ustedes que estuvieron escuchando hasta ahorita. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?